Los contenidos de esta sesión van a ser básicamente esos 7 puntos, de manera que vamos a ver cuál es la situación de emisiones de CO2 y cómo se pueden reducir, qué es la captura, cómo se puede capturar, cómo se transporta y cómo se almacena, y sobre todo algo muy importante, cómo está implantada y cuáles son los retos a los que tiene que hacer frente para que su desarrollo sea verdaderamente efectivo. Bueno, si damos por bueno el paradigma de que efecto invernadero es más CO2 y que hay que reducir emisiones de CO2, cosa en la que no voy a entrar en este momento, pues está claro que tenemos que ver efectivamente cómo reducimos emisiones de CO2. Y para eso vamos en primer lugar a estudiar cuál es la estructura de la demanda mundial de energía primaria, es decir, energía que está en la naturaleza. Y vemos que por combustible, entendido en sentido amplio, el crecimiento del petróleo, del gas y del carbón va a continuar. También va a crecer de manera significativa las renovables, pero el crecimiento del carbón y del gas, en particularmente por China, India y los países, figura de la derecha, va a ser singularmente importante. Alguien decía hace unos días que China es una extraordinaria aspiradora de recursos, y eso lo vamos a poner de manifiesto dentro de un momento. De manera que el consumo de energía primaria en el mundo, de petróleo, gas y carbón, va a seguir creciendo. Si ahora desgloso carbón y gas natural, vemos que el comentario anterior en relación con China y el consumo de carbón es muy importante. En el caso del gas natural está más repartido, pero el crecimiento también es notable. Luego, la cuestión es inmediata. Si va a haber un crecimiento a nivel mundial del consumo de carbón y de gas natural, voy a conocer cuáles son las emisiones del uso de esos combustibles. Y he puesto una tabla muy simplificada en donde para carbón, gas natural y petróleo, con independencia de la relación reservas-producción, para petróleo, por ejemplo, convencional, y dentro de unos minutos tendremos la sesión de fracking y habrá información complementaria en ese sentido. Yo he impartido clases en la Escuela de Ingeniería durante 40 años y en los 40 años siempre había petróleo para 40 años. Nunca bajaba los 40 años de petróleo. De manera que tenemos ahí una situación, pero lo que a mí me interesa particularmente, el antivirus dice que... La columna que me importa sobre todo es la de la derecha. Cuando yo produzco 1 kilovatio hora con carbón en una central térmica, emito entre 850 y 950 gramos de CO2. Y cuando lo hago con gas natural, emito 350 aproximadamente. Luego, eso quiere decir que si el consumo mundial de carbón y gas natural va a crecer y hay unas emisiones muy importantes asociadas, las emisiones de CO2 a nivel mundial también tienen que crecer, necesariamente. Con lo cual, en la figura de la izquierda tenemos cuáles son las emisiones previstas de CO2, partiendo de una cifra actual que está en torno a los 33-34 gigatoneladas. Y va a seguir creciendo. Hay aquí una cuestión, el escenario 450 IEA, sobre el que voy a volver dentro de un segundo. Pero la curva de la derecha me interesa extraordinariamente. La curva de la derecha me muestra la evolución del GDP, del PIB, del Producto Interior Bruto Mundial, la curva de la demanda energética, con un índice relativo de 100 para el año 90, y las emisiones de CO2. Y se observa un desacoplamiento entre la curva del PIB y la curva de energía. Eso quiere decir que lo que se llama la intensidad energética de la economía, es decir, la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de PIB, ha ido disminuyendo, una medida de la eficiencia. Pero no así la emisión de CO2. De manera que más energía significa más CO2. Y solo a partir del 2020 parece producirse un desacoplamiento. En cualquier caso, lo que tenemos hasta este momento es una emisión de CO2 creciente derivado del uso creciente de combustibles fósiles. El siguiente nivel de análisis es cuáles de los sectores de actividad provocan esa emisión de CO2. En porcentajes, tenemos que la producción de energía eléctrica, power, aproximadamente produce un 39% y el sector industrial un 26%. Entre los dos terceras partes del CO2 del mundo tienen su origen en esas dos actividades. El resto importante es en el sector transporte. Con lo cual, lo que es evidente es que si quiero atajar emisiones de CO2
de las actividades, tendré que focalizar mis actividades, a su vez, en el sector de energía eléctrica y en el sector de industria. Si disecciono un poquito más qué va a pasar con la generación eléctrica por diferentes regiones del planeta, encuentro que en América del Norte el carbón va a perder importancia en detrimento del gas, pero la suma de las dos contribuciones fósiles va a estar y sigue estando del orden del 55-60%. En el caso de la Unión Europea, las cifras son más bajas, pero la disminución del carbón puede ser en parte compensada por el crecimiento del gas. Estamos en este momento en una cifra del orden del 50%, es decir, el 50% de la electricidad generada en Europa tiene como origen fósiles y, en consecuencia, emite CO2. La cuestión en China es absolutamente atípica. China está en este momento produciendo a partir de carbón el 85% de su electricidad. Va a disminuir sensiblemente por una entrada muy importante de renovables. Luego, ¿dónde estoy? Estoy en que la demanda de energía primaria en el planeta va a crecer, las emisiones de CO2 asociadas también. Esas emisiones de CO2 proceden de la industria y del transporte, y de la generación eléctrica, también del transporte, pero con unas necesidades de tecnología sustancialmente distintas. Luego, mi objetivo es saber cómo puedo reducir esas emisiones de CO2. Y tengo 3 más 1 herramientas básicas. La primera, eficiencia energética. Se ha mencionado en la apertura por parte de Fran Arteaga, hacer más con menos. En segundo lugar, por supuesto, empleo de energías renovables, muy bajas en emisiones de CO2. Y, en tercer lugar, la captura y almacenamiento de CO2. Abajo a la izquierda está la opción nuclear, controvertida, con necesidades de inversión muy elevadas, con tiempos de disponibilidad de las instalaciones una vez tomada la decisión de inversión también muy larga. Pero, en cualquier caso, es una opción que no conviene descartar. Y la tercera conferencia del día de hoy va precisamente en ese sentido. La captura aportará el 14% de las emisiones de la reducción en 2050. Y traigo a colación aquí uno de los escenarios de la Agencia Internacional de la Energía, que los modifica periódicamente. Antes he hablado del escenario 450, que es lo que habría que hacer para mantener las concentraciones de CO2 por debajo de ese valor en la atmósfera, 450 partes por millón, pero ahora se ha trasladado a algo mucho más directo desde el punto de vista del marketing, que es el escenario 2DS y el 6DS. Es decir, ¿cuánto habría que reducir las emisiones de CO2 a nivel planetario para que la temperatura media del planeta suba 2 grados, escenario inferior, o 6 grados en el escenario superior? El escenario superior sería lo que se llama el BAU, el business as usual, es decir, seguir haciendo todo como lo estamos haciendo en este momento, pero en el supuesto de irnos al escenario 2DS, hay una contribución del CCS, siglas en inglés del Carbon Capture and Storage, es decir, captura y almacenamiento de CO2, del 14%, aunque evidentemente la parte más sustancial tiene que estar en renovables y, por supuesto, en eficiencia energética. Luego, en resumidas cuentas, tengo que tener en cuenta la captura dentro del portfolio de alternativas para reducir emisiones de CO2, habida cuenta este escenario que estoy describiendo de crecimiento de las emisiones como consecuencia del empleo creciente de combustibles fósiles. De manera que hemos planteado la primera parte de la presentación es alternativas globalmente consideradas. ¿Qué es la captura de CO2? Ahí he planteado un esquema de concepto muy visual, muy sencillo, en donde tengo una instalación de generación eléctrica, por ejemplo a partir de carbón, en donde tengo que separar el CO2 de esos gases de combustión, ahora entraré un poquito más en detalle, comprimirlo, transportarlo e inyectarlo en el subsuelo. Ese es el esquema de concepto. Eso evidentemente tiene muchísimos detalles y muchísimos matices. Hace un instante he dicho que la generación de electricidad supone el 39% de la emisión de CO2 del planeta. La industria supone el 26%. Y el transporte, que tiene una línea cortada aquí a propósito, el 35%. Yo no puedo aplicar procesos de captura, tal y como los entendemos hoy en día, al transporte. Tendré que recurrir a otro tipo de técnicas. Por eso me focalizo en la industria y en la generación de electricidad. ¿Cuál es el problema de la captura de CO2 en actividades industriales y en generación de electricidad? Pues la necesidad de concentrar. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que un gas de combustión de una central térmica de carbón tiene aproximadamente el 14% de CO2. El resto es fundamentalmente nitrógeno. Y en el caso de actividades industriales, yéndome a las más favorables, que es una fabricación de cemento, tengo un 33%. Es absolutamente inasumible desde el punto de vista económico coger una corriente que tiene un 80% de nitrógeno, comprimirla, transportarla a 100, 200 kilómetros e inyectarla a 5 kilómetros de profundidad en el subsuelo. Inasumible. Tengo que separar todo lo que no es CO2 para transportar e inyectar solo el CO2. Y en eso consiste la captura, en separar el CO2 de todo lo que no es CO2 en los gases de combustión de procesos de generación eléctrica e industriales. Para daros una idea de órdenes de magnitud, sobre todo cuando se habla de alternativas en la utilización, por ejemplo, del CO2 en diferentes aplicaciones, una central térmica de carbón supercrítica emite al año 3,5 millones de toneladas de CO2 que tengo que concentrar. Muy brevemente, no voy a entrar en los detalles técnicos de cómo hoy se realiza esa captura, pero básicamente tengo tres alternativas. La primera, postcombustión. Post, como su propio nombre indica, es después de la combustión. Es decir, estoy en el caso convencional en el que realizo una combustión en una caldera en donde este gas tiene ese 14% de CO2, siendo el resto nitrógeno. Mi proceso de captura es un proceso de separación de lo que no es CO2 que va a chimenea y lo que es CO2 que va a compresión y almacenamiento. Luego, postcombustión implica que hago la combustión y en los gases separo el CO2. La segunda alternativa es oxicombustión. Si mi problema de dilución del CO2 viene del nitrógeno del aire que puse en el proceso de combustión, ¿por qué no separar el nitrógeno previamente a la combustión? De manera que puedo montar una unidad de separación de aire en donde el nitrógeno del aire lo extraigo antes y, en consecuencia, esta corriente que entra al proceso de combustión ya no tiene nitrógeno. Eso tiene unas implicaciones técnicas complejas desde el punto de vista de temperatura de combustión, que no es el momento de detallar, pero lo que sí me interesa es que este gas tiene fundamentalmente CO2, 85-90%, porque no está diluido por nitrógeno. Ese proceso se llama oxicombustión e implica, como digo, unas modificaciones en la tecnología del proceso de combustión y una necesaria separación del nitrógeno previa a la combustión. La tercera alternativa, un poquito más compleja, pero que voy a dar 3 pinceladas, indica que la opción es precombustión, es decir, separar el CO2 antes de la combustión. Y alguien puede decir, pero ¿cómo va a ser? Si la combustión es la que genera el CO2, ¿cómo separo el CO2 si todavía no lo he producido? Lo explico someramente. Lo que en este proceso utilizo como combustible es solo hidrógeno. Y ese hidrógeno lo he generado a partir del combustible en un proceso que se llama gasificación. Para esa gasificación solo utilizo oxígeno. Y aquí tengo un gas que tiene una mezcla de compuestos, pero en particular los que me interesan son hidrógeno y CO2. Todavía no ha tenido lugar la combustión. Esto es una gasificación, no una combustión, es decir, una transformación de un combustible sólido o líquido en un gas. Aquí separo el CO2 del hidrógeno y el hidrógeno lo llevo a una turbina de hidrógeno. Luego, en la combustión, solo produzco agua y algunos otros contaminantes de otra naturaleza, como óxidos de nitrógeno, pero tengo aquí mi corriente de CO2. Luego, someramente, tengo 3 alternativas prácticamente en el mercado. Post, antes de oxi, combustión con oxígeno; precombustión, gasificación y combustión de hidrógeno. Claro, lo que ocurre con todos estos procesos es que implican el empleo de energía. Este es un diagrama de Sankey, que no importa no saber qué es lo que es, pero porque es extraordinariamente intuitivo, en donde yo tengo una entrada a mi sistema en forma de energía en forma de carbón, y mi instalación tiene, lamentablemente, un rendimiento neto del 34%. Es decir, de cada kilojulio que yo introduzco en forma de carbón, solo pongo en bornas de la central 0,34 kilojulios.
Lo demás lo pierdo. En una instalación convencional pierdo todo esto, encerrar el ciclo. Pero lo que ocurre cuando pongo captura es que los procesos de captura, léase los de post, los de pre o los de oxicombustión, necesitan energía eléctrica para funcionar. A veces también térmica, pero fundamentalmente eléctrica. Es decir, yo necesito capturar el CO2 y todas esas unidades complementarias que he puesto tienen un consumo, y necesito comprimir el CO2 para transportarlo, como veré dentro de un segundito, en condiciones adecuadas. Eso quiere decir que estoy perdiendo aproximadamente un 9% de rendimiento. Es decir, es un 9% de electricidad que dejo de vender. No la puedo vender porque la necesito yo mismo. Con lo cual, me encuentro aquí en que esta planta de referencia, carbón pulverizado ultra supercrítica, con un rendimiento del 42% en ausencia de captura, pasa a tener un rendimiento del 34% con captura. Luego quiere decir que mi instalación tiene mayor número de equipos, mayores costes de operación, pero vendo menos electricidad, con lo cual mis ingresos son menores. Resultado neto, que la electricidad con captura es más cara que la electricidad sin captura. Por cierto, toda la electricidad sin CO2, sea de fósil o de renovable, es una electricidad más cara que con CO2, y luego lo pondré de manifiesto. Esas tres opciones, post, oxi y pre, están próximas al mercado y algunas, como veremos dentro de un momentito, ya funcionando desde hace algunos meses. Sin embargo, el reto es reducir ese consumo energético, reducir esa penalización energética. Hay un enorme número de procesos en niveles de desarrollo. La manera de categorizarlos es lo que se llaman los TRL. Esta es una de las pantallas en que decía, yo no pretendo examinar cuál es la situación, es simplemente a título ilustrativo para, digamos, vuestra base de conocimiento, pero lo que sí me interesa es que tengo tres niveles. 2.5, laboratorio banco de ensayos; 3.5.7, un piloto suficientemente grande para sacar conclusiones sobre el comportamiento de la tecnología; y una demostración 7.9, que es una planta prácticamente a escala comercial, en donde ya puedo de verdad ver el comportamiento de la misma. Tres niveles, 2.5, 5.7, 7.9. Y yo he planteado también muy someramente en esta pantalla cómo hay un enorme número de tecnologías en desarrollo, hay un esfuerzo creciente internacionalmente por tener nuevos procesos innovadores con principios distintos que permitan precisamente reducir sensiblemente esa penalización energética de los procesos de captura. Repito, no voy a entrar en esa descripción. Hay una clave en donde si el proceso es de post, pre o oxicombustión, en algunos casos para dos de las opciones. Quiero decir con esto que hay un enorme número de actividades para avanzar en esa línea. De manera que lo que hemos visto hasta este momento es la captura. La captura tiene como finalidad, de manera muy sintética, tener una corriente de CO2 concentrada susceptible de ser transportada a un lugar de almacenamiento geológico adecuado. El transporte del CO2 viene haciéndose en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, pero un CO2 de origen distinto y con una finalidad también distinta. El origen del CO2 que se transporta en Estados Unidos es un origen de CO2 fundamentalmente natural, no antropogénico, no generado por el hombre, sino de yacimientos naturales. Y el objetivo es, y luego volveré sobre este detalle que es muy importante, para lo que se llama EOR, es decir, Enhanced Oil Recovery, es decir, la recuperación incrementada, mejorada de petróleo, en donde el CO2 lo inyecto y permite sacar parte del petróleo que no fluiría al exterior por causa o por, digamos, razones de la propia presión del yacimiento. De manera que esa experiencia es válida, pero no es automáticamente trasladable al CO2 de captura. No obstante, quiero poner de manifiesto que la escala, como sabéis, la escala americana es otra escala, de forma que este yacimiento, en el que no tengo participación ninguna, pues tiene 800 kilómetros de longitud, 800 kilómetros de longitud, y algo que desde el punto de vista técnico es muy relevante es salvar diferencias de cotas, porque hay asociados cambios de fase del CO2 y es un reto tecnológico importante. Pero estamos hablando de una tubería de unas dimensiones espectaculares, de 760 milímetros de diámetro, que transporta al año 20 millones de toneladas, es decir, es capaz de transportar el CO2 de 6 centrales térmicas de 500 megavatios. En Europa hay algunas experiencias interesantes
derivadas de otra necesidad, no del proceso de captura de CO2 por reducción de emisiones asociadas a la producción de energía eléctrica. El caso paradigmático es Noruega, que lleva 20 años haciéndolo, que además presume de tener la tecnología disponible, pero en el caso noruego es porque el gas natural que se extrae lleva CO2 y la legislación noruega no permite ventearlo a la atmósfera, es decir, no permite lanzarlo a la atmósfera, sino reinyectarlo en el subsuelo. Sleipner está transportando e inyectando CO2 desde el año 96 con aproximadamente 1 millón de toneladas al año. El futuro es eso, es decir, el futuro es una fuente de CO2 de diferente naturaleza, refinerías, centrales térmicas, plantas de fabricación de acero, que transportan a puntos de concentración, a hubs de concentración, para acometer una línea de transporte de mayor distancia, 500 kilómetros, con economías de escala. De manera que ahí están dibujadas todas las alternativas: transporte de CO2 líquido por barco, transporte por tubería submarina, transporte por tubería terrestre, hasta llegar al lugar de almacenamiento. Luego, en ese sentido, aparece aquí la alternativa de tubería y la alternativa de barco. Y yo quiero hacer una breve comparación y rápida comparación entre las dos. De manera que una tubería requiere una inversión elevada. Tirar una tubería de 180, 200 kilómetros, 300 kilómetros en materiales especiales, como comentaré después, es una inversión muy importante que requiere muchos permisos, cruzar muchas infraestructuras y una inversión significativa que lleva tiempo, mientras que en el barco la inversión inicial es reducida. Yo simplemente contrato al armador que me va a proporcionar el flete, luego mi inversión no existe. La hace evidentemente el armador. No es flexible. ¿Qué quiere decir que no es flexible? Yo tengo mi lugar de generación de CO2 y mi lugar de almacenamiento, y una línea que las une de un extremo al otro. Si mi lugar de almacenamiento se colmata, se completa, tengo que trazar otra tubería para otro lugar de almacenamiento distinto, mientras que en el barco la llevo a donde está el lugar de almacenamiento. En el caso de disponibilidad, como he dicho antes, desde que se decide acometer la inversión hasta que la tubería está operativa, va a pasar tiempo. En el caso del flete, lo único que ocurre es que hay que conseguir la ventana de disponibilidad del buque transportador en cuestión, y los costes. Los costes son muy bajos, específicamente hablando, es decir, por cada metro cúbico, por cada tonelada que transporte, en el caso de la tubería. En el caso del flete, que además las capacidades son relativamente menores, los costes son muy altos. Tengo esas dos alternativas. En principio los noruegos quieren mucho la segunda, porque eso les permitiría, como ellos presumen, tener la posibilidad de recibir CO2 de Europa, almacenarlo, eso sí, a un módico precio en la taquilla de entrada al almacenamiento, por supuesto. El problema es cómo transporto el CO2. Ese CO2 va a viajar largas distancias y tengo que buscar unas condiciones de transporte en las que los costes se reduzcan en la mayor medida posible. Este diagrama de fases del CO2 puro, es decir, no del CO2 de captura, sobre el que voy a hablar dentro de un momentito, muestra que la condición de transporte en tubería estaría en condiciones supercríticas. Ahora os explicaré por qué, lo cual implica aproximadamente 120 a 180 bares, y una temperatura sobre la que no tengo control, porque es una tubería trazada en un trayecto desde el punto de generación de CO2 al punto de almacenamiento, que debería de estar en el rango de 10 a 40 Celsius. En el caso del transporte por barco, las condiciones son distintas, están en esta zona, pero lo que sí me interesa destacar es que el CO2 que yo produzco en post, óxido, precombustión está en este rango de presiones. Luego quiere decir que tengo que comprimirlo en el punto de generación, el punto de producción, hasta alcanzar las condiciones. Y un compresor que sea capaz de tratar 3 millones de toneladas año de CO2, pasándolas de un bar a 100 bares, os aseguro que consume mucha energía eléctrica y es muy costoso. ¿Por qué elijo condición supercrítica? Por cierto, un término que es preciso evitar en los foros públicos donde se habla de captura y almacenamiento, porque si crítico es malo, supercrítico tiene que ser ya terrorífico. Con lo cual se utiliza la terminología como un fluido, algo menos denso que el fluido, pero técnicamente es supercrítico. La condición de supercriticidad me interesa porque la densidad, como se observa aquí, es del mismo orden de magnitud que el CO2 líquido y mucho mayor
2, 3 órdenes de magnitud superior a la del gas. Eso quiere decir que mi sección de tubería es capaz de transportar mucho más CO2 en estado supercrítico que en estado gas. Y yo lo que quiero al final es minimizar mi sección de tubería, que al final es coste de tubería e inversión. El CO2 de captura no es un CO2 puro, evidentemente. Es un CO2 que tiene impurezas, cuyos límites no están fijados todavía por la Directiva de Almacenamiento Geológico, pero que provienen del proceso que lo generó, que generó el CO2, quiero decir. Con lo cual, cuando tengo oxicombustión, me voy a encontrar con diferentes contaminantes, en partes por millón, pero suficientes para tenerlos en cuenta, y en el caso de precombustión hay otros componentes distintos. El problema que tengo es que en un punto de concentración como el que he descrito anteriormente me puede llegar un CO2 de refinería, un CO2 de una central térmica de carbón, un CO2 de un gas natural, y cada uno tiene impurezas distintas, y algunas pueden producir reacciones sinérgicas, y eso todavía no está suficientemente estudiado. Con lo cual, me puedo encontrar con esta frase, en donde no hay experiencia en el transporte de CO2 de determinadas composiciones, y desde luego lo que tengo que evitar es la presencia de agua libre, porque el CO2 en presencia de agua libre me da ácido carbónico, que es un ácido, y se produce corrosión, y eso me obliga a ir a materiales especiales, y os puedo asegurar que una tubería de acero inoxidable de 16 pulgadas de diámetro y 200 kilómetros es muy cara. Luego, en la medida en la que pueda ir a acero al carbono, evidentemente ello va a ir en la línea de reducción de costes, de lo que hablaré dentro de un momentito. Hay una norma ISO en elaboración, para que veáis el grado de madurez de la tecnología. Hay transporte de CO2 en Estados Unidos, pero no es este CO2, es otro. Hay una norma ISO en elaboración en donde prevé todos esos tipos de parámetros. En particular me interesa el que los diagramas de fases que os he mostrado hace un segundo se modifican, ligeramente, pero se modifican como consecuencia de las impurezas. El comportamiento fluidodinámico del CO2 en la tubería es distinto, y sobre todo algo que me interesa mencionar simplemente aquí es los temas de seguridad, salud y medio ambiente, modelo de dispersión. El CO2 es más denso que el aire. En el caso de una fuga, ese CO2 evidentemente en las condiciones de presión producirá una expansión, aparecerá hielo seco, el mismo de los extintores, aparecerá hielo seco, ese hielo seco se va a vaporizar con el tiempo, con la llegada de entalpía del ambiente, pero se pueden producir concentraciones de CO2 elevadas. Y el CO2 no es tóxico, pero es asfixiante, por cierto, como el nitrógeno. Es decir, si yo entro en una atmósfera donde no hay oxígeno y solo hay nitrógeno, el nitrógeno no es tóxico, es inerte, pero yo me asfixio porque no tengo oxígeno. Lo mismo ocurriría con el CO2. Vamos a suponer que ya lo he transportado. Ya he conseguido construir una tubería con las prescripciones ISO adecuadas, tengo mis estaciones de bombeo, mis estaciones de rebombeo intermedio en función de la longitud y la diferencia de cotas, y ya estoy en el almacenamiento. Un almacenamiento susceptible de retener CO2 requiere dos rasgos geológicos, y aquí hay especialistas en geología, pido disculpas si cometo alguna incorrección, que son una roca almacén y una roca sello. La roca almacén es una roca porosa, en cuyos poros voy a introducir el CO2 desplazando el fluido que está de manera natural en él. Y la roca sello es una roca que impide el flujo hacia la superficie del CO2 que he inyectado a presión en el subsuelo. Tengo un pozo de inyección o varios, pero tengo pozos de monitorización. Yo tengo legalmente que realizar un seguimiento de muchas cosas, en particular de la evolución y el movimiento de la pluma en el subsuelo, es decir, de cómo ese CO2 inyectado se está desplazando por el interior del subsuelo. Hay 4 alternativas de formaciones geológicas para almacenar CO2, que tienen que tener evidentemente estas características que he dicho. En primer lugar, formaciones salinas profundas. Esto es lo que en terminología más directa se le llama un acuífero salino, pero como el acuífero tiene la connotación de agua potable, también es un término recomendado evitar en foros en donde no hay una, capacitación técnica suficiente. Esa formación salina profunda no es explotable, está a una profundidad extraordinariamente alta, la concentración de sales es muy alta, y de lo que se trata es de que esa formación salina tiene agua en la roca almacén que voy a desplazar y sustituirlo por el CO2. La segunda, pido perdón porque aquí tenía que aparecer un 2 y no un 1, inyección en capas no explotables de carbón.
capas de carbón que no puedo extraer, que tienen metano ocluido en sus poros y que voy a desalojar con el CO2 y puedo extraer el metano. Esa es una opción mucho menos desarrollada que la primera. La tercera es enormemente interesante, el empleo en EOR, es decir, el Enhanced Oil Recovery que mencioné anteriormente, por una razón muy importante. Fijaos que en todos los casos solo tengo una tubería, pero en ese tengo dos. Una en la que inyecto el CO2 y otra en la que subo el petróleo a la superficie. La tercera es depósitos de petróleo y gas agotado, que parece la más sencilla y evidente. Si yo he tenido una formación geológica que ha almacenado gas natural durante centenares de miles de años hasta que he llegado y lo he perforado para extraerlo, se supone que es capaz de almacenar CO2. Y esa es una opción muy directa, muy sencilla y la más económica, porque con frecuencia aquí en superficie esta infraestructura ya existe. Y como ya existe, mis costes totales son menores. De manera que esas son las alternativas para el almacenamiento geológico. ¿A qué profundidad? Esta curva, la de la izquierda, muestra de manera muy simplificada cuántos kilos de CO2 puedo almacenar por metro cúbico de roca para una roca, supongamos, del 15% de porosidad. Cogiendo una curva, la de la izquierda, por ejemplo, que tiene un gradiente geotérmico de 35 grados por kilómetro, es decir, sube la temperatura a 35 Celsius por cada kilómetro que desciendo en el subsuelo, me encuentro con que esta curva tiene una forma en la que a partir de aquí ya no crece mucho la cantidad de CO2 que puedo almacenar. De manera que es innecesario bajar de 1000 metros. En el caso de un gradiente geológico distinto, la profundidad sería 800 metros. Dicho de otra manera, si a 800 metros yo tengo ya una roca almacén con las características adecuadas, con una roca sello en la parte superior, no gano nada en cuanto a capacidad de almacenamiento yendo a profundidades superiores. Con una inversión mayor, con un coste mayor, pero no gano nada. Otra cosa es que la naturaleza me va a poner la roca almacén a una profundidad que puede o no puede coincidir con los 800 metros mínimos que yo necesito. Inyecto el CO2 y ¿cómo se queda? ¿Cómo se queda en el subsuelo? Hay 4 mecanismos de almacenamiento que entran en acción de manera sucesiva y solapada. La primera es estructural. Esta es la roca sello, impermeable, no porosa, y esta es la roca porosa en donde estoy inyectando el CO2 y aquí vemos la pluma de CO2. La segunda es residual. Esa roca tiene poros, el CO2 entra en los poros, hay fenómenos de tensión superficial, que no viene al caso detallar en este momento, y el CO2 queda retenido en esos poros. Con el tiempo, y ahora mostraré la escala, ese CO2 se disuelve en el agua que está en la roca. Y tenemos por decirlo de alguna manera, una especie de tónica, en la cual hay un CO2 disuelto en ese agua. Y la tercera, la ideal, es la mineralización. Es decir, ese CO2 disuelto en agua reacciona con la roca, forma carbonato y ya no podrá liberarse nunca. Lo que ocurre es que la escala temporal tiene mucha importancia. De manera que en esta tengo en el eje de abscisas en escala logarítmica el tiempo y aquí en el eje de ordenada la contribución de los mecanismos estructural, roca sello, residual, es decir, el de los poros, disolución en el agua, mineralización. Y recién inyectado, es decir, primer año, segundo año, hasta 10 años, la contribución estructural es la mayor parte, la residual contribuye y un poco la disolución. Pero la mineralización no llega a tener importancia hasta centenares de años después. Y además, en cualquier caso, no contribuye más allá de un 30-40%. Las líneas de investigación van orientadas a cómo mejorar la velocidad de los mecanismos que hacen que esos aspectos de retención entren en acción mucho más rápidamente para garantizar la seguridad del almacenamiento. Antes mencioné que había uno o varios pozos de inyección y hay uno o varios pozos de monitorización. Yo no puedo inyectar el CO2 y, bueno, ya veremos lo que pasa.
Yo tengo, por prescripción legislativa de la Directiva de Almacenamiento Geológico, tengo que realizar una serie de tareas de supervisión muy detalladas y muy costosas. Sin entrar en detalle, tengo que seguir las operaciones, en particular cuál es el flujo de CO2 inyectado. Hay que tener en cuenta que el flujo del CO2, el ritmo al que yo genero CO2 en una central térmica, no tiene por qué ser el mismo, y no lo va a ser, al que una formación geológica es capaz de aceptar CO2 y desplazar fluidos. Son ritmos totalmente distintos, totalmente descompasados. Yo tengo que hacer ese seguimiento de la sobrepresión que voy a generar en el subsuelo. Voy a generar sobrepresión en el subsuelo y voy a generar microsismos. Voy a generar microsismos como con cualquier otra operación. Lo que pasa es que un microsismo es un microsismo, no es un sismo. Por cierto, en España sabéis que ha habido sismos de fracking cuando todavía no se ha hecho ninguna operación de fracking, pero ya ha producido. El mero hecho de hacer una solicitud y una exploración ya nos está dando problemas de terremoto, dicho de una manera un poco irónica. Tengo que hacer un seguimiento de la pluma. Esta pluma se va a desplazar por el subsuelo. La roca almacén tiene una extensión que habré identificado previamente, el sello tiene una extensión y tengo que verificar que no estoy superando los límites de esa roca almacén y esa roca sello. Tengo que verificar que estoy preservando la integridad del pozo y del almacén. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy inyectando un fluido a 100 bares y la roca sello está siendo sometida a esfuerzos. Esos esfuerzos, si se gestionan convenientemente, pueden absorberse, pero yo tengo que seguir cuál es el movimiento de la pluma y cómo esos esfuerzos se trasladan y son absorbidos por la estructura en el subsuelo. Tengo que hacerlo sistemáticamente. Y finalmente tengo que asegurarme que el pozo y el almacén no se rompen como consecuencia de esas operaciones. Hasta aquí la parte más técnica, es decir, hemos explicado captura, hemos explicado someramente transporte y someramente almacenamiento. Vamos a ver qué se está haciendo en el mundo. Esta figura no se ve desde vuestra distancia, ni me interesa, es decir, ni me interesa que no se vea, no me importa. Lo que sí me interesa es dónde hay recuadro. Hay un recuadro aquí, en Estados Unidos, y un recuadro aquí arriba, y otro aquí en China. No hay nada en el resto de Europa, llamo la atención. Voy a entrar con un poquito más de detalle a explicar cuál es la situación. Dice arriba, proyectos en el mundo en operación, construcción y definición. Y esta clasificación es por tipo de industria y tipo de almacenamiento. Tipo de industria, he marcado aquí generación eléctrica. Estos son otros tipos de procesos, yo no voy a entrar en ellos ahora, en donde los promotores de la captura tratan de poner de manifiesto que se viene haciendo hace mucho tiempo. Es cierto, pero no se viene haciendo para producción de energía eléctrica, se hace en la industria química porque algunos procesos necesitan eliminar el CO2 de las corrientes, pero no es una cuestión medioambiental, es otra naturaleza distinta. Luego, en generación eléctrica, objetivo fundamental en el que me centro hoy, tengo que esta es la única planta operando en el mundo desde noviembre de 2014 en Estados Unidos. La única planta. Hay muchas aquí, si os mostrase figuras de hace 2 años, de hace 4, de hace 6, todas o unas desaparecen o se mueven hacia el futuro, etcétera, etcétera. Esto es futurible, como voy a mostrar dentro de un momentito, esto es una realidad y también en Estados Unidos parece que va a ser una realidad. La segunda observación visual muy importante es este color, EOR o el verde claro. EOR, repito, es un proceso en el que no solo tengo costes asociados al almacenamiento, sino que tengo ingresos asociados a la venta del petróleo que recupero. Claramente se ve qué color predomina. Hoy por hoy el almacenamiento per se no tiene, desde el punto de vista económico, una factibilidad. Esta, que parece igual, pero no lo es, porque pretende examinar las tecnologías de captura y tipo de almacenamiento. El tipo de almacenamiento, ya lo he dicho, tecnología de captura. Me interesa particularmente postcombustión. Banda Oridam, la funcionando, está en postcombustión. Oxy prevista y precombustión prevista, pero solo hay una en postcombustión funcionando en el mundo. En Europa hay 3 proyectos vivos, en particular, muy rápidamente, un proyecto holandés, llamo la atención aquí, puesta en servicio incierta en 2018, tecnología de postcombustión y un campo de gas agotado. El Reino Unido lleva a su propio ritmo.
Es decir, el Reino Unido forma parte de la Unión Europea para lo que le interesa y para lo que no le interesa, pues no forma parte de la Unión Europea. Y en ese sentido tiene su esquema de financiación, sus fondos propios y si vamos a ver una instalación de captura, transporte y almacenamiento en Europa de aquí al 2020, va a ser en el Reino Unido, claramente. No sé si está diciendo Estados Unidos, Reino Unido. Bueno, el Reino Unido tiene muy avanzada toda la ingeniería de una planta en el norte del Reino Unido, en Escocia, postcombustión para un ciclo combinado de gas natural. Y tiene otro proyecto, White Rose, de oxicombustión. Fijaos que ya tengo una post, ya tengo una oxi, ya tengo una precombustión, una oxicombustión en una formación salina offshore en el paralelo de Yorkshire. Los costes. Antes lo he dicho, una electricidad sin CO2 es más cara que una electricidad con CO2. Las primeras plantas, los costes van a ser impresionantes. El coste por tonelada de CO2 evitado, es decir, cuánto me cuesta dejar de emitir una tonelada de CO2, va a estar entre 60 y 90 euros. La curva de aprendizaje no se conoce, puede ser esta. Centrándonos en este valor, tenemos que la parte del león viene de la captura. Luego mis esfuerzos tienen que estar mayoritariamente aquí, y una pequeña contribución de transporte y otra pequeña contribución del almacenamiento. Mi problema es que, como sabéis, hay un comercio de emisiones en Europa. Yo tengo que tener un permiso de emisión de CO2 por cada tonelada que emito a la atmósfera. Ese permiso vale hoy 7 euros. Si dejar de emitirlo vale entre 60 y 90, ¿por qué voy a montar una planta de captura si me es mucho más económico comprar el derecho de emisión? Por cierto, precio del derecho de emisión que tampoco es un impulsor para las energías renovables. Es decir, se puede producir lo que se llama el carbon lock-in, es decir, yo sigo funcionando como instalaciones mientras este precio de 7 euros por tonelada sea, como lo es, perfectamente asumible. En el sector industrial la situación es la misma, 7,3 y tengo rangos de precio que pueden estar entre 50, 70, 80 euros por tonelada. Luego quiere decir que nadie se plantea, por razones de esta naturaleza, montar una planta de captura, porque me resulta mucho más barato emitir CO2 y comprar el derecho de emisión. Esta es otra de las pantallas en donde yo os aconsejo que la miréis con detalle posteriormente. Yo no voy a hacerlo. Aquí está lo que se llama el Levelized Cost of Electricity, es decir, el coste de la electricidad medio producido por una instalación a lo largo de toda su vida útil. Y la franja de los combustibles fósiles está en esta zona inferior. En esta zona inferior, cuando lo tengáis en pantalla se verá, hay una franja muy tenue, está aquí. Estas son las diferentes energías renovables y tengo fotovoltaica, tengo wind onshore y tengo wind en tierra. Evidentemente la eólica está a un nivel ya prácticamente competitivo de la generación con fósiles, en donde además este rango de valores no tiene CCS, no tiene captura y almacenamiento. Si estos costes los incremento en un 20, 30, 40%, la competitividad del CCS con, por ejemplo, la eólica offshore ya no existe. Sí existe aún con fotovoltaica, a pesar de la reducción, y con la solar de concentración. Esta es una figura que me viene a dar lo mismo prácticamente, en donde esta línea marca el coste de generación, el LCOE de otra fuente distinta a partir de carbón, y las otras líneas azules más a la derecha son la generación eléctrica con renovables. Tengo margen por consiguiente. Estamos terminando. Tengo un reto de costes, tengo un reto de disponibilidad de tecnología, tengo un reto de la percepción pública. El público no sabe lo que es la captura, ni tiene por qué. Desde luego está dispuesto a que la energía sea limpia, pero si vale mucho más ya no. Y desde luego cree que el CO2 es tóxico. Luego, eso quiere decir que las instalaciones de demostración van a jugar un papel muy importante, porque, para vuestro conocimiento, Alemania ya ha prohibido el almacenamiento onshore, Polonia ha prohibido el almacenamiento onshore, en Italia ha sido imposible, el único caso de éxito es el de España, en donde un almacenamiento onshore no ha tenido contestación social, pero por consiguiente los almacenamientos onshore que vamos a ver, los almacenamientos de CO2 que vamos a ver en Europa van a ser offshore, en el caso de Holanda y en el caso del Reino Unido. ¿Por qué no se invierte en CAC? ¿Por qué no hay plantas todavía de CAC? Pues yo he tratado de resumir aquí en una pantalla un enorme número de incertidumbres que no puedo detallar, pero ya he mencionado que el derecho de emisión de CO2 tiene un precio muy bajo y en consecuencia me compensa comprar el derecho.
El precio de la electricidad, que es la otra componente que yo tengo que meter en mi cálculo del plan de negocio, no sé lo que va a valer dentro de 15 años, y hay un límite de emisión de CO2 que a lo mejor viene. Eso, si acaso y hay tiempo, lo dejaremos para si hay alguna pregunta. Las instalaciones de primera generación, como siempre ocurre en primera generación, no van a tener una vida útil de 40 años, van a tener una vida de 20, 25 años, en donde van a llegar las de segunda generación más eficientes, más económicas, que las van a desplazar y van a sacar del mercado. La curva de aprendizaje, aunque yo la he señalado anteriormente en los costes, desde luego no es conocida, y nos encontramos con un sistema eléctrico basado en renovables, en donde mucha penetración eólica, en el caso español, y fotovoltaica, y solar, e hidro, que es variable por su propia naturaleza. Y me encuentro con que la captura implica procesos que no les gusta mucho la variabilidad. Entonces me encuentro con que todo lo que va a verter electricidad al sistema es variable, y eso al gestor de la red probablemente no le guste mucho. De manera que ahí hay una contradicción importante en que las centrales con capturas necesitan operar en base y se encuentran en un sistema en donde eso no es admisible. Y financiera. Difícilmente puedo conseguir que alguien me financie un proyecto en donde yo no le puedo presentar un plan de negocio sólido, en donde no sé cuánto vale la electricidad, no sé cuánto va a valer el CO2 que me ahorro de emitir. No es factible en esa situación. Y hay una cuestión diferencial que es muy frecuente en los sectores de captura, en donde hay una, digamos, queja, y es que no hay esquemas de soporte similares a los que ha habido para otras energías de generación, tecnologías de generación eléctrica bajas en carbono. Las renovables han disfrutado de primas e incentivos, no así la captura. Hay un esquema de lo que se llama un contrato por diferencia en diseño en Estados Unidos, el Reino Unido, que todavía no está implementado. Y termino. He recogido aquí 5 conclusiones. La CAC es un componente significativo, 14% según los escenarios de la Agencia Internacional de Energía en la reducción de emisiones de CO2. En segundo lugar, las tecnologías son viables tecnológicamente, no tanto económicamente, pero hace falta una demostración a gran escala de su funcionamiento en condiciones de régimen variable. No se dan las condiciones económicas para poder invertir, por las razones que he mencionado, de incertidumbre en cuanto a precios de los insumos y de los consumos. La percepción pública puede ser un factor determinante. Repito, Alemania ya ha prohibido el almacenamiento geológico onshore, el fracking y su oposición tampoco ayuda porque hay una identificación simplista de que al final todo lo que vaya a hacer en el subsuelo puede traducirse en sismos, contaminación de acuíferos, contaminación del aire. Y finalmente, Europa, que empezó con un enorme impulso en este tema, ha perdido en detrimento de Estados Unidos el liderazgo en promoción, con lo cual vamos a tener que dentro de unos años, cuando esté la captura implementada, como casi siempre, la tecnología tendremos que comprársela a los norteamericanos. Y nada más, muchas gracias.